Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a darle la lectura a San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. Espero que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra. Se titula Incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Continúa Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la multitud de la fiesta, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y le dijo: demonios tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre.
No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justicia. Este es el Cristo. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie lo sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Es evidente que hasta hoy en día, algunos de los judíos están esperando al Cristo, al Mesías, pero cuando Cristo estaba con ellos, no lo rechazaron, no quisieron aceptarlo. Y Jesús, siendo humano, Él manifestó con obras y con hechos que Él obedecía todo lo que su Padre le ordenaba que hiciera. Obedecía, reverenciaba, exaltaba a su Padre Celestial. Y ellos lo acusaban, pero Él les hablaba bien claro que Él venía del Padre. Pero aún ellos se cegaron, no quisieron creerle, y aún sus mismos hermanos. Esto indica que aún a veces dentro de la misma familia hay mucha contradicción cuando un verdadero cristiano ama y sirve y obedece a Dios. No todas las familias le van a creer o van a recibir el mensaje o la palabra que les predique, pero vemos que con nuestro Señor Jesús pasó lo mismo, incluso con su pueblo, con los judíos, pero no todos los judíos. Hay algunos que sí le recibieron, y pues de allí es donde están también los apóstoles, los profetas. Entonces quiere decir de que no todos los judíos lo rechazaron, pero no todos lo recibieron, y los que no lo recibieron siguen esperando al Mesías, siguen esperando al Cristo, pero pues como no lo recibieron, no quieren leer la palabra de Dios, no quieren leer el Nuevo Testamento, donde nos habla de la vida de Jesús. Nosotros, los gentiles, gracias a Dios nos llegó el mensaje, lo hemos recibido, no todos lo reciben porque muchos lo rechazan, pero nosotros que no lo vimos, creemos porque tenemos su palabra y creemos en su palabra. Por eso debemos de seguir estudiando su palabra, porque es aquí donde le conocemos y sabemos, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra cuando Él nos habla a través de su palabra cuando la leemos. Y vamos a seguir aquí el capítulo 7 y continúa, dice: los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen.
fíjense bien, los que querían matar a Jesús o los que lo mataron fueron los mismos religiosos que según estaban esperando el Mesías y que según eran los dirigentes del templo, pero ellos mismos eran los que daban la orden para prenderlo o para matarlo. Qué triste historia. Pero sigue diciendo, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré a aquel que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Estaban tan ciegos, estaban tan sordos que no entendían nada de las palabras que el maestro enseñaba, ni de lo que las escrituras, que eran lo que es el Antiguo Testamento, que tenían ellos, no lo entendían, porque estaban cegados con el ego, con el yo, con lo material, eran soberbios. Entonces el Espíritu Santo no les abría la mente para poder entender la palabra que el maestro les enseñaba. Y sigue diciendo, ríos de agua viva. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En esta parte se reduce bastante el capítulo. Si ellos hubieran creído, hubieran tenido fe en él, lo hubieran recibido como su Mesías, como su Salvador, el Espíritu Santo hubiera llegado a ellos. El Espíritu Santo hubiera entrado en sus mentes, morado en sus corazones. Pero como lo rechazaron, quien entró en ellos fue el espíritu del enemigo. Porque solo hay dos. O entra el espíritu del enemigo en nuestros corazones o entra el Espíritu Santo. Nadie puede quedar neutro o vacío. Siempre hay alguien que va a entrar. Pero nosotros decidimos, al igual como estos fariseos, rabinos, escribas. Ellos decidieron rechazar al maestro, no creerle, no recibirlo, y entonces el Espíritu Santo no entró en ellos. Pues es igual forma para nosotros hoy en día. El que no recibe a Cristo como su Salvador, como su Dios y su Redentor, el que no confía y cree en Él, el Espíritu Santo no puede morar en él. Pero cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y Salvador, cuando lo recibimos de corazón y tenemos fe en Él, el Espíritu Santo mora en nosotros, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a acercarnos a Dios cada día, a amarlo, a obedecerle y creerle, respetarlo y darle la honra y la gloria que solo Él se merece. Entonces vienen refrigerios, tiempos de refrigerio, y por eso dice que ríos de agua viva, porque en el corazón brota lo que es la paz, el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, dominio propio. Y dice que contra todas esas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque esas son las obras y el fruto del Espíritu Santo. ¿Quién no quiere vivir en paz, en gozo, en alegría? Eso es lo más hermoso que podemos tener con la vida en este mundo. Pero eso lo da solo el Espíritu Santo cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro Salvador y Redentor.
porque Él es el único que nos libera, nos limpia y nos perdona de todo pecado y culpabilidad. Y Él nos limpia con su sangre, y entonces nosotros tenemos, nuestra mente está dispuesta para recibir al Espíritu Santo para que more en nosotros. Y dice, continúa el versículo 40, estamos leyendo capítulo 7. División entre la gente. Miren, el enemigo siempre es lo que hace, siempre causa división. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Miren, algunos tenían el conocimiento porque leían las Escrituras, que es el que era el Antiguo Testamento que ellos tenían. Otros nomás juzgaban porque oían decir, mas no se habían informado con la palabra de Dios, con la profecía que estaba escrita, más que todo Isaías, que hablaba mucho de la venida del Mesías. Pero aquí estaban dudando y cuestionándose entre ellos. Qué triste cuando el enemigo mete dudas en el cerebro del ser humano. Cuando hay dudas hay confusión. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en leer la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Así el enemigo no nos meta en duda ni confusión. Y continúa diciendo: hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Este es el resultado, a final de cuentas, de la duda que se apoderó de ellos. Como no estaban seguros, entonces el resultado es que el enemigo hace que rechacemos a Dios si le permitimos a la duda en nuestra mente. Nosotros tenemos que aferrarnos, creerle la palabra, porque la palabra de Dios es poder, es vida para nuestras vidas. Y continúa diciendo el 45. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Qué triste, porque entre ellos se acusaban, pero el Espíritu Santo convenció a uno de los alguaciles y se sorprendió ver escuchado al maestro. Las palabras del maestro impactaron a uno de los alguaciles que querían prenderlo. Y este hombre fue impactado, fue transformado, recibió el mensaje, porque no puso mano al maestro para matarlo. Él se apartó, él no quiso participar y no importarle lo que los fariseos le hubieran querido hacer, porque en ese tiempo eran bien crueles para castigar al que se rebelaba contra ellos.
Pero Cristo estaba obrando en este alguacil que fue impactado al escuchar su palabra. Al igual que Nicodemo, a pesar de que él llegó de noche, pero las palabras del maestro le impactaron y resonaban en su mente, y no quiso ser partícipe de matarlo, al igual como los fariseos y rabinos, escribas y todos los que estaban en ese puesto del templo. Ahora bien, cuando escuchas tú la palabra de nuestro Maestro, ¿te impacta? ¿Te convence? ¿Te da vida? ¿Te redarguye? ¿Te edifica? Si no lo hace cuando escuchas la palabra, pídele al Espíritu Santo que te ayude, porque las palabras de nuestro Maestro son vida para la vida. Te invito de que busques la palabra de Dios, leas la Biblia y que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a entenderla. No la leas a la carrera, no la leas solo por leerla. Medítala, escudriña, detente y piensa, razona y dile al Espíritu Santo qué es lo que te está queriendo dar a entender cuando lees un párrafo de su palabra. Y Él te va a ayudar, te va a abrir tu mente y tu corazón y vas a entender y vas a ver, sentir la presencia del Espíritu Santo y la palabra que te da poder, te da vida y te da paz. Porque eso es esta es la palabra de Dios. La palabra que habló nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador y Redentor, que nos ama y dio su vida por el rescate, por el perdón de nuestros pecados, para librarnos de la culpabilidad. Jesús te ama, búscalo y entrégate a Él hoy que todavía es tiempo. No importa cómo estés, no importa los pecados, no importa las maldades, no importa lo que hayas cometido. Ve a Él, búscale de rodillas, pídele perdón y Él te perdona. Búscale en su palabra y lo vas a encontrar. Ese es mi deseo de este día. Tú que estás escuchando, que el Señor te bendiga.